Correcto. Muy buenos días, nos encontramos en el tercer día de este bloque desarrollado de forma audiovisual. Continuamos con el 4.3, que son los partidos políticos y que constituye probablemente la parte más importante en este bloque, porque es el sujeto del partido político que expresa todas las posibilidades de la vida en democracia, como repasaremos a continuación. Antes que nada, es importante identificar dentro de la cosmología de la política por qué el partido político hoy en día se ha convertido en digamos, una suerte de elemento irreemplazable y que nos lleva a una de las reflexiones teóricas, académicas, de la ciencia política latinoamericana y concretamente ecuatoriana respecto de si actualmente el sistema de partidos responde a ciertos parámetros y, y como digamos, parámetros y condiciones que los partidos y los sistemas de partidos en general deben cumplir. Definamos qué es un partido político. Es una definición compleja, equívoca, amplia. Hemos visto, por ejemplo, cómo en las formaciones preestatales, la orden, clan, la tribu, las primeras formas de agrupación siempre son con un núcleo muy cerrado. Esta misma tendencia gregaria, es decir, de generar tendencia de disgregarse y parcializarse, no la vemos sino hablando en términos de historia universal, en términos muy recientes, recién en el siglo XIX lo advertimos, en el Reino Unido, como lo veremos a continuación. Es el principal instrumento de la participación política, como hemos indicado, y es el garante, es el sujeto garante de la pluralidad de la democracia. Podríamos indicar que tiene un elemento cualitativo la democracia en este punto, que es la pluralidad, la mayor capacidad de representación, y en la definición de quien ostenta el poder es el tema de la mayoría, ¿no? Pluralidad y mayoría, esos dos conceptos son con los que básicamente se mueve la democracia, y los partidos políticos son los vehículos que hacen ese diálogo. Los partidos políticos transforman el pluralismo social en pluralismo político. ¿Qué quiere decir eso? Las diferentes manifestaciones y expresiones que existen en la sociedad, hablemos ya en términos más concretos, toda la suerte de ismos, todas las militancias, todas las posiciones que hoy en día se encuentran diseminadas a lo largo y ancho de la sociedad en todo el mundo, no necesariamente están expresadas sus ideas en contenedores, organizaciones, valga la redundancia, organizadas, sino que son productos espontáneos de los cambios a los que obviamente la evolución de la humanidad nos va llevando. Entonces, esas aspiraciones, esas reivindicaciones, esas necesidades, demandas, cada vez más segmentadas, ¿no? Y ese es uno de los temas de la democracia, y es que justamente el hiperpluralismo lo que hace es que y esto es un tema traído de la doctrina de los derechos humanos, que se llaman los derechos categoristas, ¿no? Cada grupo, subgrupo de la sociedad reclama para sí un cierto catálogo de derechos puntuales, especiales para ellos, que mayormente colisionan con otros derechos categoristas, es decir, privativos de una determinada militancia, de un determinado ismo, como le daba determinar. ¿Ya? Entonces, si no, el partido político no es capaz de recoger, contener todas esas necesidades, demandas, y a través de los canales democráticos de contienda, ¿no?, de sufragios universales, esa expresión o ese reclamo o esa necesidad, que es parte del pluralismo, se ve traducida en la posibilidad de que un conjunto de personas, como vemos más abajo en el concepto, sean quienes lleven adelante esa reivindicación junto con otras reivindicaciones, ¿no? Entonces, el partido político, diría, en una función ya central, es el mediador entre la sociedad civil y el Estado. Eso es en términos funcionales.
lo que es un partido político. Es un elemento bisagra móvil que hace el intercambio entre las necesidades de la sociedad civil, y esto se lo ve más acabadamente cuando se trata el tema de las políticas públicas, del ciclo de las políticas públicas, cuya fase inicial proviene generalmente de la sociedad civil, que es la que establece o marca la agenda política a partir de una serie de reclamos, necesidades, pretensiones. ¿Ya? Y el Estado, que es el conjunto de instituciones. El partido político trata de justamente lograr satisfacer las necesidades de la sociedad civil a través de las herramientas del aparato burocrático del Estado, es decir, de las instituciones. Y lo más interesante de esta definición es que tiene la obligación de que ese pluralismo esté en las instituciones, o sea, de que la capacidad de formar parte del gobierno sea de libre acceso para todos aquellos subconjuntos del gran entramado social que forman parte de la, digamos, de la democracia, de la polis, ya remitiéndonos a las etimologías griegas. Entonces hay que tener muy claro esto, ¿no? El partido político es un resultante de una, en su momento tiene un origen histórico en el parlamentarismo británico. Luego los diferentes parlamentarios se van agrupando y reagrupando por cuestiones básicamente del tema de la separación Estado-Iglesia. Entonces eso va generando que se creen como clubs, y se crean los dos primeros partidos políticos de la historia, que son los Tories y los Whigs, ¿no? Son los dos primeros, que es la separación hasta el día de hoy, en la que se separó. Deben haber más, obviamente, pero son como, para el caso inglés, como conservadores liberales, ¿no? Y después de que deben haber alrededor de 50 definiciones de partidos políticos a lo largo y ancho de todas las tradiciones politológicas, existe esta definición, que son las típicas definiciones de consenso, porque extrae todos los elementos claves de la mayoría de las definiciones, ¿no? Que nos dice que un partido político es una asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses, organizada internamente mediante una estructura jerárquica con afán de permanencia en el tiempo y cuyo objetivo es alcanzar el poder político, ejercerlo y llevar a cabo un programa de gobierno. Nos vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos elementos que integran el concepto. Asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses. Por ejemplo, si nos mantuviésemos únicamente en eso, ¿no? De una asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses, entra el cooperativismo, puede entrar la asociación de choferes de la SAI, entra todo lo que es la organización gremial, son sistemas, son mecanismos de defensa, creados a través de oficios, ¿no? Casi siempre se trata de oficios, pues esos son los gremios de artesanos, los gremios de trabajadores, los gremios de todo tipo, ¿no? Entonces, si fuese solamente la defensa de unos intereses, se quedaría en las organizaciones de clase, no pasaría además. Pero, por ejemplo, y eso es muy interesante, en el caso norteamericano, estadounidense, es particularmente rico, ¿no? La política más viva, donde más se vive la política en Estados Unidos, no es tanto en el nivel gubernamental, como uno podría pensar, sino en el nivel de las unions, ¿no? El sindicalismo en Estados Unidos es un poco loco, ¿no? Tal vez, y a la noticia que esto es muy interesante, que Estados Unidos, siendo la cuna del liberalismo y el non plus ultra del capitalismo, no obstante, tiene cuestiones bastante socialistas, ¿no? Y es el sindicalismo en Estados Unidos, que es fuerte, muy fuerte. No hay partido que no tenga que negociar con el sindicato. Fundamental. Entonces, el sindicato no es un partido político como tal, pero es un agente mediador entre sociedad civil y defensa de intereses ya de la naturaleza, industria automotriz, navales, altos hornos, hablamos de países con una estructura industrial mucho más desarrollada, ¿no? Entonces, ese mismo desarrollismo que hace que genera una clase social, en este punto la clase social obrera, que no tiene un partido político en Estados Unidos, no tienen una representación, sino que pueden los republicanos o pueden los demócratas hacer pactos y acuerdos indistintamente. Y esa es otra de las características del sistema norteamericano. Entonces, es solamente una asociación de individuos, pero si fuera solamente esto, no le alcanza para ser partido político. Tiene que estar organizado internamente,
mediante una estructura jerárquica. Y ahí cuando le decimos por qué fracasa mucho la democracia en Ecuador, y es que el sistema de partidos de Ecuador adolece generalmente de esta organización interna mediante una estructura jerarquizada. Y por jerárquica no quiere decir a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es el caso de los cacicados. Es decir, que ya los partidos realmente no hay una deliberación interior, sino que hay como un gerente, un dueño, una especie de Führer, por llamarlo de alguna manera, que toma las decisiones. Entonces, muchos de los partidos políticos de este Ecuador serían mal llamados partidos políticos, porque no respetan esta estructura jerarquizada, tanto en cuanto puede estar incluso de forma formal cuando se inscribe el partido en el CNE. Pero la operación, los órganos tienen que vivir, ¿verdad? Tienen que sesionar, tienen que... Y eso normalmente en algunos partidos, según el signo, no tienen más o menos esa disciplina. La tendencia generalmente es más hacia la izquierda, hay una organización disciplinaria, hay un tema mucho más comprometido, más, estas estructuras son más, no digo rígidas, pero se ciñen más, mientras que los partidos más liberales, por la misma tendencia, ¿no?, que se centran en el individuo y en la autonomía de la voluntad, tienden a la tendencia a ser elitistas, como vamos a ver la gran clasificación de los partidos de Duverger en partidos de cuadros y notables y los partidos de masas. Ya, segundo elemento. El tercer elemento, con afán de permanencia en el tiempo y cuyo objetivo, es decir, un partido político en puridad no debería ser como los partidos, equipos de ascensor, que es muchos de los partidos que hemos visto de alquiler, que son utilizados únicamente para un propósito de alcanzar una dignidad y punto, ¿no? La idea es que tenga una proyección en el tiempo y cuyo objetivo sea alcanzar el poder político. Pero hasta aquí llegan la mayoría de los políticos. Cuando llegan al poder político, pueden naufragar en el ejercicio y muy pocos, casi ninguno, casi logran llevar un programa de gobierno, porque a la fecha creo que ya cada vez los partidos políticos le ponen menos interés, menos énfasis al desarrollo de los programas de gobierno, porque básicamente se diluyen en las problemáticas de las coyunturas, ¿no? En este momento nos encontramos en un trance, con una crisis energética, una crisis de seguridad, y se responde básicamente de forma reactiva, y es imposible básicamente desarrollar programáticamente, es decir, paso a paso, un proyecto, un programa, como lo tiene el ejemplo. Muchas gracias. Muy buenos días. Continuando con la exposición relativa a los partidos políticos, es muy importante definir el origen histórico, más allá de concepciones etimológicas, filosóficas, politológicas. Hay un punto de partida de los partidos políticos tal como los conocemos en la actualidad y que se produce en el seno del parlamentarismo británico del siglo XIX, ¿no?, que es en el Estado, sabemos perfectamente, que es un Estado liberal. Ahora, lo interesante de lo irónico y paradójico de los partidos políticos, o de origen de partidos políticos, es que se da justamente en el Estado, en el país del mundo, en el Reino Unido, que es la cuna de lo que se llama el Estado liberal burgués. Y el Estado liberal burgués tiene su acento, pone su base ideológica en el individualismo y en autonomía de la voluntad general, ¿no? Entonces es muy decidor que justamente en esta etapa de la historia de la humanidad, en donde ya vemos que el capitalismo estaba en su punto más elevado, el socialismo como tal estaba en una fase incipiente teórica, reconozcan los liberales la importancia de expandir este concepto de individualismo y autonomía a un grupo más amplio. Desde ahí vemos cómo poco a poco se va configurando un concepto interesantísimo que subyace al interior del mismo concepto de partido político, que son los conceptos de cámara, camarilla, clan, ¿no? Y esto ya lo habíamos revisado hace unas clases atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que el partido político se da desde una perspectiva o desde una forma netamente espontánea. Es un fenómeno netamente espontáneo porque por más autonomía de la voluntad general, el ser humano es consciente que no puede alcanzar ciertos objetivos en política solo.
tiene que aliarse, tiene que jugar en equipo, tiene que tener más actores que lo acompañen para justamente la prosecución de sus intereses. Finalmente podemos concluir que el partido político es un producto del parlamentarismo. Los partidos políticos se denominaron a sí mismos grupos parlamentarios, siendo el más antiguo, el de los, ya indiqué hace unos minutos, el de los Tories y de los Whigs, que vienen siendo algo, trayendo la analogía, acá como liberales y conservadores, ¿no? Y esto constituye un hito en la historia, porque es el primer fraccionamiento político en la historia, el que se da en el siglo XIX en Gran Bretaña. Ahora, 5 elementos críticos, porque son 5 ejes de acción, hemos clasificado para términos académicos como funciones del partido político, 5 funciones o 5 misiones que también le dan entidad. Quiere decir que si carecen de uno de estos elementos, pues se pierde la esencia del partido político. La primera función es la socialización política y creación de opinión. Un partido político, y aquí obviamente la clase del día jueves o día, estoy seguro, en la que entramos de lleno a realizar opinión pública y cómo esto influye en la democracia. Entonces, cuando la socialización política es a través de la opinión pública, a través de los medios, del aparato de estructura ideológica, superestructura ideológica, poder transmitir a la polis, a la comunidad, las ideas políticas, o sea, su visión filosófica, ideológica, etc. Y crean opinión. Entonces, un partido político forma opinión. Sale Nebot hablando un día jueves, todo el Ecuador habla de lo que dice. Sale el presidente en una cadena nacional, crea una opinión, la divide, y ahí cuando hablamos al inicio de este módulo, la doxa, que en la antigua Grecia era como el qué dirán, pero que esa opinión pública, el qué dirán, es la que forma esos intereses generales. También es la que quita o pone en su momento a gobernantes, porque es otro contrapeso a la estructura de la soberanía. Entonces, por un lado socializa la política y crea opinión. Otra función del partido político, armoniza intereses de los diferentes sectores sociales. Un partido político tiene que tener una agenda para los pescadores, tiene que tener una agenda productiva, de desarrollo, una agenda de política financiera, de crédito, y todo ese tipo de, todo ese conglomerado de, llamemos políticas públicas, podría decirse, ¿no? Tienen que estar en conjunción y en armonía con los intereses de diferentes grupos. Por ejemplo, y esto desde una perspectiva sociológica tradicional, los intereses de las clases desposeídas nunca van a ser iguales. Supongamos, un gran impuesto al consumo es un golpe que daría a las clases sociales, pero afectaría más a las clases sociales bajas, ¿ya? Que tienen menor poder adquisitivo. La idea de un partido político es regular, equilibrar, en que no haya una superposición, que no haya un exceso de satisfacción de intereses o de demandas de un sector de la sociedad en detrimento de otro. Ese juego, ese equilibrio es propio de la naturaleza de los partidos políticos, y cuando en el evento que lleguen al poder es lo que van a buscar en lo que se dice el desarrollo de su programa de gobierno. Tercero, un partido político por definición va a crear siempre una élite política, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todo partido político tiene una estructura jerárquica y que se llama, dentro de, hay un famoso politólogo, se llama Robert Michels, alemán, y él tiene la teoría de la ley de hierro de la oligarquía. Explico un concepto con otro concepto por la siguiente razón. Michels dice que al interior de cualquier organización, puede ser esta socialista, puede ser esta elitista, puede ser gremial, puede ser de cualquier naturaleza, ¿cómo se dice? El jefe o el presidente del curso, todo eso
tienen que tener siempre una estructura en que una mayoría, es la élite, va a controlar siempre las decisiones de los demás. Y esta élite es lo que se refleja en la opinión pública, sus dichos y sus acciones. Bien, vamos, ya tienen. ¿Y esto de tarea? Continuando con la exposición, la formación de élites políticas es una de las características, no solamente del partido político, sino esta es una de las dos grandes teorías, o mejor dicho, la teoría opuesta a la teoría democrática, que es la teoría de las élites, ¿no? La teoría de las élites, que tiene dos grandes formuladores, Gaetano Mosca y Wilfrido Pareto, nos indican que las élites siempre van a ser los que marcan de alguna forma el ritmo y el camino de la sociedad. Ellos marcan la escala de valores, la escala de una serie de situaciones que se convierten en paradigmáticas. Entonces, de alguna forma, para hablar en términos más corrientes, los élites políticas son las que van marcando la cancha del tablero electoral, ¿no? Son los que tienen que negociar a nivel de cabeza de uno con otro, son los que llegan a acuerdo, los trabajos, ¿no? La formación de las élites y su capacidad de llegar a acuerdos. Un cuarto elemento es la canalización de las peticiones de la población hacia los poderes. Es decir, y esto yo me acuerdo con mucha claridad, en los años iniciales del correísmo había mucha esta capacidad de, básicamente, pero son sistemas que todos obviamente perfectibles, pero había más acercamiento de ciertas comunidades de base a nivel barrial que llegaban con ciertos deseos, propuestas, demandas, y trataban de canalizarlas por medio de las direcciones provinciales del sector ejecutivo. Esto es lo claro ya a nivel de una comunidad más ampliada. Muchas veces, claro está, el partido político tiene un ofrecimiento particular para que un determinado sector social poder llevar adelante una determinada propuesta o meta política. Es bajo esta lógica que hablamos de que el partido político siempre va a ser el sujeto mediador entre el Estado y la sociedad civil. Y hay un dicho que dice mal con él, peor sin él, y es el caso del partido político. No obstante que tiene, como hemos visto, y es ampliamente tema tópico altamente desarrollado, la fragilidad del sistema de partidos en Ecuador. No obstante, es mejor tener un mal sistema de partidos a carecer de él. Dicho en otras palabras, la existencia del partido político al final del día termina siendo la clave, el indicador de que estamos en un sistema democrático. La capacidad, podríamos decir que el nivel de apertura hacia la democracia de un gobierno o no depende de la capacidad de creación de partidos políticos y de participación de los partidos políticos en el juego político con independencia, muchas veces de ciertos fallos, errores, no tanto errores, sino fallos de sus modelos, de sus sistemas internos. Bajo esta lógica, el partido político se convierte en y esto es justamente parte del debate, por el momento es el único canalizador de las demandas sociales de la población, económicas y políticas, para con el Estado. Existe, y esto lo veremos más adelante, existen los grupos de poder, los grupos de presión, los poderes fácticos que se llaman. Claro, que ellos ingresan también en el juego político, tienen a su vez los famosos medios de comunicación y terminan de formar el ecosistema de la política, ¿no? Pero el punto central del ecosistema de la política, si hacemos el dibujo, ¿no? El ecosistema de la política, en el centro va a estar el partido político, ¿no? Si hablaría de un ecosistema estatal, tendría otro fundamento, ¿no? Tendría que estar en las instituciones, en el centro, empezando por una constitución. Pero en el sistema de partidos, en el ecosistema político, el partido político es el actor principal y por el momento el único y más legitimado de los actores para transportar, trasladar y concretar las aspiraciones de la sociedad
en el bien común. Muchas gracias.